A río revuelto, ganancia de pescadores. Mientras reaparecen nuevos casos de corrupción que involucran a diferentes fundaciones, los poderosos de siempre arremeten contra el gobierno para imponer sus intereses. Y claro, es tal la debilidad del actual gobierno, tal el caos y el desorden que en un escenario de confusión quienes ganan o logran sacar provecho de esa situación son siempre aquellos que tienen claro sus intereses y objetivos. ¿Qué duda cabe? Los grandes empresarios agrupados en la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, la derecha política y los medios de comunicación, casi todos bajo el control de los grandes conglomerados económicos y financieros, definen la agenda pública, imponen los contenidos del debate y fijan los ritmos con que se abordan y resuelven las políticas públicas. Ellos tienen claros sus objetivos. Así, mientras los matinales distraen de lo sustantivo, dedicando horas y horas a desvelar la corrupción de las fundaciones, fijando la atención en gastos superfluos como la lencería, pinturas de bancas y basureros en plazas públicas, las ISAPRES y las AFP se frotan las manos, pues los temas de fondo, salud y pensiones, son capturados por la vieja práctica de negociar y fraguar acuerdos a espaldas y contra los intereses de las mayorías. El fallo de la Corte Suprema determinó el año pasado una deuda con los afiliados al sistema ISAPRES por más de 1.400 millones de dólares, monto que sigue creciendo en la misma medida que crece la deuda de las ISAPRES con los prestadores y otros acreedores. El tema se mantiene en silencio y en secreto. ¿Quién pagará y cómo pagarán? Ejemplos recientes de atentados a los usuarios han quedado en la total impunidad, o penas que son irrisorias comparados con el daño que han provocado a los usuarios, siguen en la impunidad. Al final pasa el tiempo y no se cumple. La impunidad, insistimos, para los grandes continúa operando. Se confirma entonces que la insistencia de focalizar toda la estrategia comunicacional en el tema de las fundaciones les despeja el campo a los poderosos para actuar a quienes, como se ha dicho, tienen claro sus intereses y objetivos. Por ejemplo, en otra materia de real interés para el país, la reforma de pensiones, el gobierno retrocede y la derecha avanza. Se cede hasta perder toda la identidad. Ya no se habla de acabar con las AFP, al contrario, estas encuentran terreno fértil para avanzar en fortalecer la capitalización individual y seguir incrementando el aporte con los salarios de los trabajadores al mercado de capitales. Situación que devela no solo la poca convicción del gobierno, sino que también la decadencia en la que está cayendo permanentemente la casta política. Si en materia de importancia económica concreta, la salud y las pensiones eran urgentes de resolver para beneficio de la ciudadanía, no menos importante es lo que se juega en el terreno político. El proceso constitucional impuesto por el Congreso y el Ejecutivo ha evidenciado un objetivo perverso para los intereses generales en materia de derechos sociales y humanos para las personas. No solo la gravedad que implica retroceder, por ejemplo, en derechos sexuales y reproductivos vinculados al aborto de 3 causales, o en materia laboral, al desconocer el derecho a huelga como un derecho fundamental, o en consideraciones que implican desconocer los crímenes de lesa humanidad buscando establecer un nuevo estándar moral para los victimarios. Es en sí un abierto y peligroso retroceso para la sociedad chilena. De allí el peligro entonces que implica estar frente a la decadencia y miseria de quienes desarrollan la actividad política en el país. La falta de convicciones y valentía para defender aquellos derechos inalienables a la persona humana es lo que hace posible, después de un tremendo estallido social, estar a las puertas que un gobierno que llegó al poder prometiendo enterrar el neoliberalismo termine entregando el poder a quienes defienden y justifican la política del terror. Una paradoja que se realza cuando en el cincuentenario del golpe de Estado, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos por un derechista y un demócrata cristiano, ambos pertenecientes a los partidos que hicieron posible el más negro episodio de nuestra historia y lo más trágico, ambos presidentes con los votos de quienes aún se dicen de izquierda.
¿Cómo están? Como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social en la radio que piensa, en la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial y en su señal online y por streaming a través del fanpage canal.social, bajo la dirección de la periodista Ana Bugasáez, Javier Márquez en la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles. Y como todos los viernes con nuestra compañera Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Saludarlas a todos y agradecerle a todas y todos quienes nos escuchan cada viernes a las 4 de la tarde en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile, aquí en la 102.5, que pretendemos llevar algo de la voz desde el mundo del trabajo, de los y las trabajadoras. Bueno, efectivamente, como decías tú muy bien en la introducción, a río revuelto ganan los pescadores, sin duda. Lo penoso es que no somos nosotros los pescadores. Ganancia, sí. Sí. Y mientras los medios de comunicaciones se solazan hablando de lencería y de robos de menores, los grandes desfalcos hacia la clase trabajadora popular, a los chilenos, siguen sin ser tocadas, así como la desviación de recursos públicos a privados a través de prestaciones que no son otra cosa que subcontratación de servicios. De allí también nacen este tipo de fundaciones que están legalizadas y que están respaldadas por un resquicio legal donde es un robo legalizado. Las ISAPRES, como bien decías tú, se mantienen y se fortalecen, la FP, pero también la educación de mercado, la educación con lucro, Claro. las grandes compañías inmobiliarias y de constructoras que dan vivienda a los trabajadores endeudándoles 30, 40 años y pagando 3 y 4 casas. Entonces, el modelo se mantiene. Aquí podemos cambiar el partido político, pero la política no se toca. La manera de esta política neoliberal se mantiene y se sostiene. Las ISAPRES, por ejemplo, se dice que comenzarían a pagar los más de 1.1 billones de pesos que le deben devolver a los usuarios por cobros excesivos, pero no pasa. No pasa. Y parece que va a venir algún tipo de ayuda desde el Ejecutivo para que esto sea de una manera diferente. Sí. En el caso de las AFP, por ejemplo, empujando una reforma que se viene postergando desde hace rato ya, y que usa el ahorro de los y los trabajadores para inyectarlo al mercado de capitales, y que creo que en este proyecto del Consejo Constitucional también se viene a robustecer si es que se llegase a aprobar. Pero la actual reforma podría aumentar la inyección de las platas a la FP, que es lo que los trabajadores hemos venido desde la coordinadora No Más FP organizando hace más de una década, de que el sistema es el que tiene que cambiar, y como lo dijimos el viernes pasado, se habla del posible 6% del aporte de los empleadores, pero no se toca del cambio del modelo ni en gobiernos de izquierda ni en de derecha. Bueno, así es, lamentable. Las dos demandas más importantes y que aparecen reiteradamente en las encuestas de opinión son, sin ninguna duda, el tema de las pensiones y el tema de las ISAPRES, vinculado al tema de la salud, o mejor dicho, en la salud y las pensiones. Pero las ISAPRES juegan un rol aquí importante, 1.400, poco más de 1.400 millones de dólares, que aún no se ejecuta la determinación de la Corte Suprema. Hay una sentencia ejecutoriada por parte de la Corte Suprema, pero en este país, extrañamente, los poderosos hacen lo que quieren cuando se trata de cumplir con aquellos fallos de la justicia. Y como decíamos, bueno, efectivamente estamos permeados permanentemente por este acoso prácticamente en que se ha convertido el ataque a las fundaciones, que siendo relevante porque es una práctica absolutamente indeseable, repudiable, esconde el problema de fondo. Los grandes atentados, no solamente en el tema de la ISAPRE y las AFP, en el tema de la discusión que se está haciendo en la ley minera, con los anuncios que ha hecho el propio presidente de Codelco respecto a abrir el camino a la privatización de Codelco. Esto es gravísimo. Y por eso es relevante decirlo en la Radio Universidad de Chile, en la radio que piensa, los auditores, que no perdamos de vista lo que, mientras nos distraen en lo accesorio, insisto, que siendo importante el tema de las fundaciones, porque hay que eliminar esta práctica, lo importante para efectos históricos se discute entre bambalinas, entre gallo y medianoche, en la vieja y repudiable política que el 18 de octubre millones de chilenos, de chilenas salimos a cuestionar. Es decir, se está reproduciendo la misma práctica, están reapareciendo los mismos personajes, y eso es lo más increíble. Escuchar declaraciones
de personajes ya, yo diría extravagantes, como Osvaldo Andrade, por ejemplo, que ya parece que se pasaron al bando enemigo, ¿no? Escuchar al señor Castro, del senador de Rancagua, pues, para qué hablar de Fidel Espinosa. Es decir, te vas dando cuenta tú que cada vez más se corre el cerco hacia la derecha de manera impúdica, pero lo lamentable que lo corren con mucho ahínco aquellos que militan en el partido del presidente mártir, cuya fecha histórica en menos de 45 días vamos a estar conmemorando. Por lo tanto, adquiere una gravedad importante y además interpela a todos aquellos que tienen una moral, que no es la moral de ellos, una moral, es decir, un conjunto de creencias respecto a lo que ocurrió en nuestro país. Debiéramos librar una batalla importante. Y un ratito más vamos a estar conversando con dos grandes personas que sobre el particular tienen mucho que decir. Así que creo que nuestro auditorio de Radio Universidad de Chile tenemos que no solamente escuchar, es necesario reflexionar, pensar, pero también actuar. No podemos dejar que el país caiga, desgraciadamente, después de 30 años, caiga nuevamente en las garras de quienes condujeron a nuestro país a un país absolutamente donde la impunidad para los grandes es pan de todos los días. Así es, bueno, invitamos a nuestros auditores a reflexionar acerca de esto, que las fundaciones vienen desde la fundación de la mujer de Pinochet, del dictador, desde más de 50 años, este cáncer a través de las fundaciones que se legalizó y que se mantiene, que no es tema de hoy, y que aparte del tema de las fundaciones, los canales hegemónicos no tocan temas importantes como, por ejemplo, el robo de Katy Barriga, que asciende a 31.000 millones, fundamentado ahora por la Contraloría, que es el equivalente a 150 fundaciones. O el caso de Carter en la Florida, 4.600 millones que perdió, equivale a 30 veces el tema de Democracia Viva. Sin embargo, a este señor Carter lo tienen todos los días en los matinales opinando de ética y moral con tremendo tejado de vidrio. Así que no nos distraigan de lo fundamental. La lucha acá es por cambiar la política, los políticos, no el partido. Así es. Bueno, aprovechar de enviarle algunos saludos a algunos auditores que nos han escrito. A Miguel Orrante Ortiz, que nos envía un saludo al programa, así que un gran abrazo. A Carla también, que nos escucha permanentemente, otro abrazo. Y bueno, a todos quienes están escuchando nuestro programa. Vamos a un corte. Sí, Miriam, vamos a un corte ahora musical con el tema de Medley, Pasture of Plenty, de la cantautora mexicana Lila Downs. Espero haberlo pronunciado muy bien, pero sí. que Oye, nos ponen estas tareas. Sí, mandé un saludo a Carla, a Carlita Mesina, era mi hija, por eso me reía un poco. Así que bueno, un abrazo a todos nuestros auditores. Saludos a ella igual. Chao. Volvemos al espacio Debate Social aquí en la 102.5 de la Radio FM, Radio Universidad de Chile, en su señal online, y por streaming nos pueden volver a ver este y otros programas más a través de fanpage @canal.social. Hoy nos acompaña Claudia Dide, ella es socióloga, feminista, fundadora de Fundación Miles, ha dirigido importantes instituciones como el Programa de Género y Equidad de Flaxo, el Centro de Estudio de la Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y la Dirección de Gestión de Proyectos de la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional de la Universidad Central. Junto a ella está Carlos Margota, abogado de la Universidad de Chile, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, con destacada trayectoria profesional y académica como estudioso y defensor de los derechos humanos. Antes de presidir la Comisión Chilena de Derechos Humanos, fue director de la misma, así como de la Agrupación de Abogados de Presos Políticos y de la Corporación y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por su tiempo. Así es, bienvenidos. Parece que había un error en la presentación de CODEPU, no era de CODEPU, Carlos, pero bueno, ahí lo aclaramos. Mira, bueno, darles la bienvenida a Claudio, Carlos, un agrado tenerlo aquí en nuestro programa en Radio Universidad de Chile. Quiero entrar inmediatamente en materia. En enero pasado, la Comisión Chilena de Derechos Humanos denunció ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que el denominado Acuerdo por Chile, que presentó el Congreso con el Ejecutivo al país,
era un proceso constitucional que vulneraba gravemente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y denunciaba la ilegitimidad del proceso. Partamos por Carlos preguntándote por qué lo hicieron y después, Claudia, tu opinión sobre el particular, porque también fuiste parte de aquellos que cuestionaron. Bueno, en primer lugar, saludar a Miriam, saludar a Luis, un agrado. Gracias, Carlos. Y muchas gracias por la invitación, saludar a Claudia también. Y mira, lo primero que quisiera decir es que la Comisión Chilena de Derechos Humanos, por misión institucional, tiene por finalidad promover y defender los derechos humanos, aquellos que están consagrados tanto en los distintos tratados internacionales sobre la materia y además en las otras derivados de las distintas otras fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, como son la costumbre, la jurisprudencia, etc. Y esa es nuestra misión. Nuestra misión institucional, por lo tanto, tiene que ver con cómo promovemos una sociedad democrática verdadera, fundada en el real respeto y garantía de los derechos humanos. Eso como marco general. Y la Comisión Chilena de Derechos Humanos tiene, digámoslo así, tuvimos una virtud que nosotros mucho antes incluso del proceso constitucional muy débil, muy indiciario todavía, que inició la presidenta Michelle Bachelet, nosotros ya habíamos dicho que el principal obstáculo para avanzar hacia una sociedad democrática fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos lo constituye la Constitución de 1980. Y por eso que nosotros apoyamos fervientemente el proceso constitucional que se abrió, digamos, en el marco del estallido social, y apoyamos finalmente, por cierto, la Convención Constitucional. Y bueno, y presentamos algunas propuestas a través de algunos convencionales. Y cuando se inicia este otro proceso constitucional, no constituyente, constitucional, nosotros inmediatamente alzamos nuestra voz e hicimos lo que teníamos que hacer, es decir, tal como decía Luis, presentamos una denuncia ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos diciendo lo siguiente: el Estado de Chile, a través de este Acuerdo por Chile, está infringiendo obligaciones internacionales que tiene, producto de la suscripción de tratados internacionales, particularmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, claro, que señala, en primer lugar, el artículo primero de ese pacto, señala que el pueblo de Chile tiene, los pueblos tienen el derecho a la libre determinación para establecer soberanamente su condición social y política. Esto significa a través de una constitución. Por lo tanto, es el principal derecho colectivo, ¿no es cierto?, consagrado y reconocido por los tratados internacionales de derechos humanos, que está en el artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y está en el artículo primero también del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un artículo homónimo. Y fíjense ustedes la importancia que tiene, digamos, este derecho, que está justamente como artículo primero. Claro. O sea, ahí está también la importancia que la comunidad internacional le da a el ejercicio de la soberanía popular. ¿Y qué significa este derecho a la libre determinación? Es que justamente es donde radica la soberanía, es en el pueblo de Chile quien, ¿no es cierto?, lo ejerce sobre la base, digamos, no solo de la posibilidad de elegir, sino que también de establecer a través de representantes elegidos directamente por la ciudadanía a quienes van a elaborar este nuevo texto, ¿no es cierto?, que va a ser el marco referencial de la convivencia en nuestro país. Y también importa el derecho de, acceder a los cargos públicos. Claro, y lo que ocurrió con este proceso es que ninguna de las dos expresiones, digamos, de ese artículo primero se da. Y conjuntamente el artículo 25, que establece el derecho a la participación ciudadana y la posibilidad de acceso a las funciones públicas, está totalmente vulnerado. Entonces, nosotros quisimos hacerlo además para llamar la atención respecto también de lo que significaba, digamos, dejar atrás una constitución que nosotros consideramos ilegítima, que es ilegítima por dos razones. Uno, por la forma como se gestó, ¿no es cierto?, la constitución del 80, que fue entre cuatro paredes, cuatro generales, ¿verdad? Y lo que estaba pasando aquí también es lo mismo, porque la comisión experta
sus integrantes, estos 24, ¿no es cierto?, personas que tenían que elaborar este anteproyecto, nadie les dio mandato por parte de la ciudadanía de hacer una constitución, es tener la facultad de legislar. Así es. Bueno, y por lo tanto, y con esto termino, ¿por qué es relevante, digamos, esta primera alerta que nosotros hicimos a la ciudadanía en materia de, ojo, con lo que está pasando con los derechos humanos? Lo que quisimos hacer también es convocar y buscar la adhesión del mundo social. Y tuvimos éxito, un relativo éxito, porque en 2 o 3 días sí. logramos la adhesión de 300 organizaciones. Y creo que fue un buen inicio. Bueno, luego presentamos otras declaraciones, pero lo podemos conversar. Claudia, y en tu condición de socióloga, feminista, y además destacada luchadora por los derechos humanos, sociales, ¿qué te parece este tema que estamos viviendo hoy día, con un proceso que ya está en curso, que a poco tiempo, pero además está lleno de cuestionamientos, que la ciudadanía, además no logra empatizar con la ciudadanía, la gente no lo siente como un proceso, no se siente parte de este proceso? Bueno, yo creo que hay varios fenómenos, ¿no?, que uno puede empezar a mirar y analizar desde el 2019, ¿no?, y que tiene que ver que en menos de 5 años hemos pasado por distintos fenómenos sociales que hablan también de un país que en general yo creo que tiene una crisis muy profunda, ¿no? Creo que nosotros no logramos salir de la crisis. Esta idea de que el estallido y se termina con este acuerdo y que termina con el proceso y empezamos otro, no significa que hemos logrado pasar la crisis. Y la crisis, y digo, no solamente por las encuestas respecto a las confianzas de las diferentes instituciones, que ahí ha habido un cambio, ¿no?, sustantivo, lo que tenía el nivel de confianza que tenía Carabineros o que tenía la Policía de Investigaciones, ¿no?, pasa a tener nuevamente mucha confianza. Y eso habla, digamos, de cómo también los medios de comunicación han ido, o la comunicación más bien hegemónica, ha ido poniendo los temas de seguridad, ¿no?, como para que tiene una explicación eso, no es porque sí. Entonces, yo lo primero que todavía nosotros estamos en crisis. Hay una crisis política, hay una crisis de confianza en las instituciones, hay una crisis de los partidos políticos y hay una crisis también del Parlamento. Y eso se ve cuando sus adhesiones no superan el 3%, ¿no? Hay una pregunta, ¿por qué no logran traspasar la confianza en la ciudadanía con lo que estaba diciendo Luis? Y en este marco, entonces, el proceso constituyente, que ya sabemos qué pasó, cómo se dio, que ya hay bastantes análisis y estudios respecto a la influencia de todo lo que son las nuevas tecnologías en el campo de los medios de comunicación y todos los fake news y todo lo que significa eso. Y hoy día un proceso que yo me acuerdo que en marzo lo hablé acá con ustedes y que planteé que para mí era un fraude democrático, ¿no? Y me queda aún más claro que también adherí a la Comisión de Derechos Humanos, porque efectivamente a partir de este artículo que nombraba Carlos, respecto a la autodeterminación, a la libre determinación de los pueblos, claramente, o sea, no está, ¿no? Porque, y esto no es algo contra las 24 personas que fueron elegidas, ¿no? No es contra ellas como personas, es el proceso, ¿no? Claro. Es el cómo se hace, porque efectivamente alguien que es elegido a dedo, ¿no?, la dedocracia, como decíamos en algunos casos, no da cuenta de un proceso libre, democrático y que por lo tanto sea a partir de una elección ciudadana, ¿no? Entonces, y hoy día estamos en un proceso que yo lo sigo nombrando como fraude democrático, y por eso en ese marco creo que este proceso no es capaz de conllevar muchas organizaciones sociales que estén detrás de ellas, ¿no? Sin embargo, creo que da cuenta de la hegemonía, da cuenta de los poderes, de cómo se mueve el país y de que finalmente cualquier cosa que venga de la ciudadanía, del pueblo, de la gente, como quieran llamarlo, según la perspectiva que tengan, no va a emanar, por supuesto, una constitución libre y democrática, ¿no? Entonces esto claramente, y bueno, y con la votación que tenemos ahora y con las enmiendas y todo el proceso que hay ahora, que la verdad es que es bastante lamentable, ¿no? Lamentable lo que nos puede pasar como país, porque puede ser un retroceso democrático muy grande, que por ejemplo, el señor Luis Silva, ¿no? Lo digo con estas palabras, alguien que es del Opus Dei, supernumerario, vaya a decidir ahí vamos a entrar en sobre esa materia muy para importante. allá te iba a tocar, Claudia, hablando de todo este proceso y esta involución que pretende poner
a casi 6 años de la aprobación de la ley que permite la interrupción del embarazo en 3 causales, que son inviabilidad del feto, riesgo de la madre o si el embarazo fue producto de una violación, el debate sobre esta materia se tomó nuevamente el Congreso, luego el anuncio de que el Partido Republicano, de que es parte el señor Silva, intenta derogarla de alcanzar los escaños en las próximas elecciones. ¿Crees que se pueda avanzar en retroceder en esta materia de derechos sexuales y reproductivos? ¿Y qué efecto tendría eso, sobre todo en la masa popular? Allá hay varias cosas. Lo que pasa es que de poder se puede, porque si ganan los escaños, perfectamente, y si ganan el gobierno, pueden presentar un proyecto de ley que pueda modificar. Pueden haber cuestiones más técnicas, a lo mejor Carlos las puede explicar porque es abogado, yo en eso soy súper respetuosa, yo soy socióloga, aunque aprendí mucho de derecho y de medicina justamente por el tema de aborto, pero podría ser. Ahora, lo lamentable es que, y aquí quiero decir, mira, a propósito de lo que estaba justamente conversando Carlos, ¿no? En el proceso constituyente, lo que se quería era reconocer los derechos sexuales y reproductivos que son parte de los derechos humanos. El gran paraguas de todo esto son los derechos humanos. Y de ahí se derivan A, B, C, D, ¿no? Y seguramente vendrán muchos más derechos en este siglo y en el próximo siglo, porque tiene que ver con la construcción de la humanidad, ¿no? Y las necesidades propias. Yo no era partidaria, por ejemplo, de poner el aborto en la Constitución, porque creo que eso es materia de ley y si se reconocen los derechos sexuales y reproductivos, entonces ahí abrimos el espacio para todas las materias, los temas que se relacionen con ese espacio, ¿ok? Ahora, lo que está pasando acá es que no se están reconociendo los derechos sexuales y reproductivos, o sea, no hay ninguna de las enmiendas que hable de eso, por lo tanto, es entregar, digamos, el campo de la sexualidad y reproducción nuevamente a las normativas, a las leyes, sin tener un principio constitucional. Y por otro lado, a mí me parece que los grupos, que en este caso están encarnados en los republicanos, ¿no? Pero debo recordar que en el aborto 3 causales, que me tocó llevar el proceso desde la sociedad civil, teníamos claramente identificado quiénes eran los sectores que se iban a oponer eternamente a esto. Porque y no existían los republicanos todavía. No, pero estaba partido. la UDI Sí, y estaba sí. Renovación Nacional, a pesar de que habían grupos de la derecha liberal que sí votaron a favor del aborto 3 causales, ¿no? Eli Pérez, Godoy, la Carla Rubilar, etc. Pero el resto votó en contra. Entonces, si se pierde, obviamente, el Parlamento, por supuesto que estamos en posibilidad siempre, independiente del proceso constitucional, de que pueda haber un retroceso. Y si no hay claridad en las políticas públicas del gobierno actual, respecto a hacer las indicaciones que merece ese proyecto, esa ley hoy día, que es informar, ¿no? Y que no se puede informar sobre dónde se hacen aborto, cómo se hacen aborto, etcétera. Ahí hay cuestiones que en realidad yo no sé cómo la ministra de Género y Equidad de Mujer no está, digamos, detrás de ese campo, de hacer las modificaciones correspondientes, o también de aprobar la ley de violencia integral, que tampoco se ha aprobado. Entonces, es un campo, es disputa, como siempre lo han sido los campos, el campo de sexualidad y reproducción histórico, ¿no? Porque lo que hace es cambiar los modos de aproximarse a la sexualidad, porque también se puede poner en duda la ley de identidad de género y también el matrimonio igualitario. A lo menos esas 3 leyes se pueden poner en duda. Sí, yo me parece, bueno, muy relevante lo que señala Claudia, pero yo quiero pasar, vincular hay tantos temas que podríamos abordar en tan poco tiempo. Mira, con más de 40 años como activista, Carlos, quiero preguntarte, en la defensa de los derechos humanos, desde joven está en esta pelea, desde muy joven. No te asustes por los 40 años. Sí. De muy joven. Sí, sí. Bueno, y en el contexto de la conmemoración de los 50 años, que esto no es baladí, no es trivial, medio siglo vamos a cumplir del fatídico golpe militar, del bombardeo a La Moneda, no nos olvidemos, que conmovió a todo el mundo, a todo el planeta, porque nunca se había visto un bombardeo a la casa donde está con el presidente al interior. Bueno, quiero preguntar, ¿cuál es tu evaluación en materia de justicia en estos 50 años? Una pregunta que parece simple por un lado, pero también es compleja por otro, porque implica de alguna forma un cuestionamiento a lo que se ha hecho. ¿En cuántos casos hubo impunidad? Porque esta pregunta la hago ahora porque después quiero que terminemos viendo los efectos que tienen esta instalación de un discurso que esconde toda una concepción casi filosófica. Por ejemplo, lo que ha dicho Luis Silva, que parece trivial, pero es tremendamente importante. Este tema de ver
a los victimarios con una mirada humanista. ¿Ah? Lo humano tiene que ser lo que prevalezca para ver si efectivamente las personas son objeto de, no impunidad, sino que de casi misericordia, es decir, liberarlos de la pena que cargan sobre sus hombros, especialmente aquellos que han cumplido cierta edad, porque eso involucra echar abajo ciertas concepciones. No sé cómo ves este tema tú, Carlos, que le has dado vuelta mucho tiempo. Bueno, son muchas preguntas, Luis, y muy importantes, por cierto. Pero yo diría, en primer lugar, mira, vamos a partir por lo que está en discusión hoy día en el proceso constitucional, a propósito de las enmiendas y a propósito de la intervención de Claudia. Aquí lo que está en juego no es un mero retroceso político, este es un retroceso civilizatorio. Y eso hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, la lucha por los derechos humanos, no solamente en Chile, en el mundo, bueno, es una lucha que se ha dado, ¿no es cierto?, y ha tenido ciertos logros a lo largo de los últimos 77 años, ¿no es cierto?, donde lo que se trata a través de su debida protección, su respeto y garantía, es avanzar a una sociedad más justa, más libertaria, y donde cada ciudadano de cada país logre la realización plena de la dignidad humana. Fíjate que ese es el fin último del respeto y garantía de los derechos humanos, por los cuales el movimiento de derechos humanos a nivel mundial, respecto al cual Chile no está ausente, ¿no es cierto?, busca. ¿Qué es lo que se pretende ahora con este discurso anticivilizatorio? Es un retroceso justamente civilizatorio. Claro. Sí. Porque el discurso que está hegemónico al interior del Consejo Constitucional es, mire, los derechos humanos no nos importa, no nos interesa y no estamos ni ahí, como decía el Chino Río, con la mirada, digamos, de obligatoria, por lo demás, de respetar los derechos humanos. Y así lo han dicho. Entonces, esto tiene varias expresiones. En materia de derechos sexuales y reproductivos, yo quiero decir de que sí pueden hacerlo, como dice Claudia. El tema es que ante la comunidad internacional van a incurrir en responsabilidad internacional, en virtud de un principio muy relevante en materia de doctrina de derechos humanos, que es el principio de la progresividad. Así es. Es decir, ¿qué significa el principio de la progresividad? Significa que cuando se consagran determinados derechos en el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, no se puede volver atrás. Claro. Siempre se puede avanzar más, en más protección, más garantía, pero nunca retroceder. Por lo tanto, es un tema muy relevante. Cuando los republicanos plantean a través de una enmienda que los tratados internacionales no pueden tener rango constitucional, sino que tienen que tener rango de ley, es decir, bajar la jerarquía, fíjese usted la contradicción. No solamente una contradicción normativa, sino que además tiene que ver con su propio discurso. Ellos, recuerdo la convención constitucional pasada, dijeron, no necesitamos una nueva constitución, nosotros adoramos esta constitución, nosotros veneramos esta constitución. La están cambiando, claro. Y resulta que el propio, fíjense, la constitución de Pinochet establece en el inciso segundo, el artículo 5, la jerarquía constitucional, cuando dice, es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Bueno, ahora resulta que los republicanos quieren, que adoran esta constitución, quieren además. Sí. Por lo tanto, bueno, ahora, ¿se puede hacer eso? No se puede hacer. Es decir, no se debe. Se puede hacer, claro, pero no se debe normativamente. Exacto. Porque eso los va a hacer incurrir en responsabilidad internacional. Y permítanme hacer una distinción normativa. El artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, que involucra todos los tratados, incluidos los tratados internacionales sobre derechos humanos, dice, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Clarísimo. Es decir, ni siquiera pueden establecer en la Constitución una norma que vaya en contra de los tratados internacionales que el Estado de Chile ya ratificó y por lo tanto ya tienen un carácter incluso supraconstitucional, precisamente. Es decir, una constitución nunca puede ir en contra de los tratados internacionales. Entonces, es un retroceso civilizatorio. Y de eso nosotros tenemos que tratar de hacer conciencia respecto de lo que está ocurriendo, porque esto no es una cuestión meramente táctica. Y lo otro que me parece relevante, antes, discúlpame, aquí no se trata de simplemente llamar la atención sobre el tema de la enmienda. Nosotros, por lo menos institucionalmente, lo que hicimos también en la segunda intervención pública, a través de una declaración, fue llamar la atención respecto al texto de la comisión experta.
respecto del cual se tiene que pronunciar este Consejo Constitucional. Es el marco obligatorio. Claro, según las bases Según las bases del y- proyecto. Por lo tanto, claro. ese es digamos, el marco obligatorio, es como el amarre, ¿no? Y ya ese texto de la Comisión Experta es un texto que contraría y vulnera derechos humanos que están consagrados, los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado de Chile debe proteger. O sea, Y ese ¿por qué lo hay que digo, decirlo Luis? que la comisión de expertos es una comisión representativa, comillas, representativa del actual poder constituido, Claro, a diferencia de la... pero no tiene el poder, no tiene claro, el poder fueron constituyente, designados, fueron exacto. designados. Fueron Nadie, la designados. Por ciudadanía no supuesto. lo decidió, y por eso que vulnera el artículo primero Claro. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, quiero decir que yo tengo la aprehensión de que al final estas enmiendas que son cadenarias, que son trogloditas, Sí. planteadas por los... Finalmente, a lo mejor no se abren paso y todos celebran al final, ¿no es cierto?, que el texto de la Comisión Experta no se haya tocado, no se haya Buen modificado. punto, muy buen punto. Yo quiero decir, llamar la atención, Sí. porque Sobre eso. ese texto de la Comisión Experta vulnera gravemente los derechos humanos, y así lo hicimos, por lo menos, saber nosotros, es decir, con texto de los tratados internacionales en mano, porque aquí se trata de opinología. Y por lo tanto, si se aprobara ese texto de la Comisión Experta, el Estado de Chile incurriría en responsabilidad internacional. Clarísimo, Carlos. Y sobre el tema de la justicia. Mira, el tema de la justicia es un gran tema, pero hay una gran deuda del Estado de Chile en materia de cumplimiento de sus obligaciones derivadas de lo que se denomina la justicia transicional, que son 4 obligaciones que tiene todo Estado después de que sale de una situación de violencia institucional como la que vivimos durante 17 años. Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Y ciertamente ha habido justicia, pero efectivamente ha habido justicia en la medida de lo posible, como dijo Patricio Elwin. Y quiero graficarlo, porque yo soy abogado, además, que llevo causa no solamente en Santiago, sino que en lugares apartados, porque la violación sistemática de los derechos humanos en dictadura no fue solo en las grandes urbes, fue en pequeñas localidades. Y yo quiero graficarlo que hasta el día de hoy, la víctima sobreviviente se encuentra en el supermercado con su torturador. Y eso éticamente es impresentable. Eso da cuenta, por lo tanto, del nivel de justicia al cual hemos llegado. Muy poca. Y en consecuencia, da cuenta, digamos, de que el Estado de Chile está muy al debe en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Muchas Sí. gracias, Carlos. Bueno, recordarles a nuestros auditores que estamos con Claudia Tide, ella es socióloga, y Carlos Margota, quien es abogado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Me va a salir un poquito de texto. Este domingo es el celebrado Día del Niño. La Declaración de Derechos del Niño de 1957 y la Convención de Derechos del Niño y la Niña de 1989 declaran como sujetos de derecho y de especial protección de juego, recreación, incluso seguridad social y no discriminación a los niños. Eso es lo que se celebra el Día del Niño. ¿Ya? A 50 años de la sangrienta dictadura, donde no se tuvo piedad con los niños, ni respeto a la niñez, que incluso asesinó y desapareció mujeres embarazadas, ¿ustedes creen que los gobiernos post-dictadura han estado a la altura de salvaguardar los derechos de los niños en Chile? O sea, en mi cabeza se viene, por ejemplo, Sename, Nueva Infancia, no sé cómo, no sé, me gustaría que dijeran algo concerniente a este hecho a 50 años de estas masacres. Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que, independiente y que Chile haya ratificado la Convención de los Derechos del Niño y Niña, a mí me parece que estamos al debe, o sea, al debe y fuertemente, ¿no? Una cosa es ratificar un convenio, un tratado, ¿no? Y otra cosa es llevarlo a la práctica, digamos, a través de, en este caso, las políticas públicas. Y claramente, en la medida que tenemos niños, niñas, adolescentes, ¿no? Que no cuentan con un resguardo, una garantía del Estado respecto a su propia situación, que son situaciones vulnerables, que son situaciones complicadas. Y el ejemplo del Sename, que hoy día no sé cómo se llama, no me puedo aprender todos los nombres porque los cambian, pero esta idea del cuidado a los niños y las niñas no se está dando. O sea, nos encontramos siempre con situaciones donde se vulneran los derechos, pero además donde a los niños, las niñas, los adolescentes no se les considera como sujetos de derecho. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuántas peleas se han dado en Chile
para, por ejemplo, poder posibilitar a los adolescentes, ¿no?, de 14, 15 años, que puedan acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, y sin embargo son penalizados, ¿no? Entonces, somos sujetos de derecho para algunas cosas y para otras cosas no son. Y ahí hay una mirada adultocéntrica también, ¿no? Porque finalmente los niños y las niñas y los adolescentes no votan. Yo en eso soy súper dura, ¿no? No votan. Entonces, una política más, una política pública menos, da lo mismo. Ahora, sí ha habido un cuidado mayor por el tema de las salas cunas, ha habido todo un desarrollo de política pública que no es solo de un gobierno, es de una idea, ¿no?, de hacia dónde tendrían que ir, pero no puede ser que tengamos cuatro gobiernos, alrededor de 4 gobiernos que se haya comprometido con superar no solamente la vulneración de derechos humanos para los niños y las niñas, sino también de la institucionalidad. La institucionalidad estaba en manos de un sector, digamos, de la política en este país, el institucional del Sename. Cuando nosotros en el Instituto de Derechos Humanos exigimos que se hiciera la investigación al Sename, y después a mí personalmente me llamaron del Instituto de Derechos Humanos, una secretaria del último elector, para decirme, por favor, saca tu firma de esa carta, porque esto ya está todo resuelto. Muéstrame cómo se resolvió y yo saco mi firma. Nosotros también sufrimos presiones, ¿no?, de personas que están en cargos de autoridad. Y eso significa entonces que cuando hicimos eso, y a mí me llamaron con Mico, ¿no? Y cuando me llamó la jefe de gabinete, le dije, ok, muéstrame entonces cuáles son los avances, qué es lo que se ha investigado. Porque más me había tocado estar en una investigación de un organismo internacional donde sí nos dimos cuenta que había, por ejemplo, prostitución, donde había niños y niñas que eran mandados a las calles, ¿no?, en Antofagasta, en Santiago, en Osorno, en los lugares principales de Chile, para prostituirse. Entonces, esos informes los tienen los gobiernos, esos informes los tienen los especialistas en el tema. Entonces, y aquí hay una contradicción muy fuerte entre los discursos y las prácticas en Chile, que lo volvemos a ver con lo que está pasando hoy día en nuestro país a propósito del tema de las fundaciones. Sí. Y aquí estamos en deuda, totalmente. Un solo paréntesis y respecto para que terminen ese tema, Claudia, a propósito de los 50 años que se conmemoran en los próximos días, ¿no sientes tú que se está vaciando de contenido la conmemoración de este hito tan importante? Totalmente. Yo tengo la impresión, primero, bueno, que no había una buena planificación desde el gobierno, claramente, para ver cómo se trataba este tema. Creo que hubo también posiciones que hicieron dudar, ¿no?, el significado del golpe. Cuando un país empieza a dudar respecto a lo que es un golpe de Estado, ¿no?, cuando un presidente de la República dice, miren, lean a Mansour, que da una interpretación interesante. No, aquí no hay interpretaciones interesantes sobre la base de que hubo unos aviones que bombardearon, aquí se asesinó gente, se mató. Claro. Es una cuestión reconocida a nivel mundial y tengo la impresión de que no se va a estar a la altura. Exacto. Y entonces ahí es el llamado a que, no sé, serán organizaciones, pero cada uno de nosotros recordaremos, para cada uno de nosotros afectó nuestras propias vidas, los proyectos de vida. Y yo creo que no nos merecemos una cosa así, como país. Una cosa distinta es hacer un balance del periodo de la Unidad Popular, cuestionarlo, criticar la política económica del gobierno de Salvador Allende, pero una cosa totalmente distinta, Carlos, respecto a esto, para poder, claro, a nuestros auditores dejar claridad, meridiana claridad, respecto a que no hay que confundir aquí las cosas. Porque si alguien es opositor a Salvador Allende, bueno, tiene su legítimo derecho, pero no confundamos el bombardeo, los crímenes, etc. Es que eso no tiene ninguna... ¿Cómo es posible? La pregunta es la pregunta por la civilización, claro, ¿no? Entonces vamos a cuestionarlo todo y todo lo que se hace. Cuando se hicieron los derechos humanos, me puedes corregir totalmente, ¿por qué se crean los derechos humanos? Bueno, ¿no? Ahí está. ¿Por qué se crea? Claro. Porque es un mínimo civilizatorio, ¿Se violan todos los días los derechos humanos? Sí, pero hay un mínimo civilizatorio al cual tenemos que avanzar, creo yo. Bueno, sí, pues el golpe de Estado en sí mismo es la primera gran violación de los derechos humanos que da inicio a la política de exterminio que se implementó durante 17 años. De manera que eso no es discutible y esto no es opinología. Claro, no un capricho de alguien. Ni un capricho, sino que además eso está normado en los distintos tratados internacionales de derechos humanos, las recomendaciones, las resoluciones de Naciones Unidas, etcétera. Y lo otro es que me parece muy relevante el tema de la conmemoración, analizarlo bien, porque yo también
nosotros como Comisión Chilena de Democracia somos críticos respecto a cómo se ha desarrollado este relato o esta falta de relato. Más bien la ausencia. Porque afortunadamente, bueno, se cambió a quien hacía cabeza, fue nombrado por presidente Gabriel Boric como coordinador de la conmemoración, Patricio Fernández, y nosotros concurrimos, por supuesto, a la firma, solicitando su renuncia, porque se había llegado, digamos, justamente al algo impresentable que era discutir, ¿no es cierto?, el 11 de septiembre, no el análisis crítico de la Unidad Popular. Es una parte. Y por otro lado, mira, nosotros pensamos que a propósito del contenido del relato, me parece muy bien que se haga un ejercicio de memoria respecto de lo ocurrido, sobre todo por lo que tiene que ver con el conocimiento que deben tener sí o sí las nuevas generaciones. Es muy relevante, pero no podemos quedarnos así. Voy a decirlo de una manera brutal, pero espero que se entienda bien. No podemos solamente recordar a las víctimas, porque ese es solo un aspecto. Es un aspecto relevante, por supuesto, pero no es suficiente. Y lo segundo, me parece que cuando se habla aquí que tenemos que mirar al futuro, yo digo, bueno, miremos al futuro y veamos lo siguiente. Al hacer el análisis de los 50 años, veamos el cumplimiento por parte del Estado de Chile de las obligaciones internacionales que surgen a propósito de la aplicación de la política de exterminio por parte del Estado de Chile durante 17 años. ¿Cómo estamos en materia de verdad, justicia y reparación? Y particularmente, y esto es muy relevante, garantía de no repetición. Garantía de no repetición. Es decir, cuáles son aquellas medidas que la comunidad internacional ha establecido como las prioritarias que debe asumir y debe implementar todo Estado postdictatorial. Mira, solo 3 prioritarias. 1, y veamos, chequeemos si lo hemos hecho o no. 1, la reestructuración de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. 0. La reforma profunda del Poder Judicial. 0. La formación en derechos humanos, tanto en la educación formal como informal. No hay. Entonces, quiero decir que y lo otro muy relevante es, y quiero hacer una descripción aquí a propósito, que sé que estamos terminando respecto al tiempo, y que tiene que ver con el proceso constitucional en curso, es analicemos la vigencia o no de un derecho humano fundamental, que es la libertad de expresión. Bueno, es que quiero decirlo, claro, porque aquí había un gran descuido durante muchos años, Luis, Miriam, Claudia, respecto a este tema, porque es fundamental para el sistema democrático que anhelamos. Yo lo voy a decir de la siguiente manera. Nosotros pudiéramos tener la mejor constitución del mundo, pero si no resolvemos, ¿no es cierto?, un sistema informativo, un sistema de medios que garantice el pluralismo informativo y que permita cumplir con el deber, no vamos a tener una democracia verdadera. Así es. Pero también no lo decimos nosotros, fíjense, y con esto termino. El año 2015 vino a Chile el relator especial sobre libertad de expresión del sistema interamericano, Edison Lanza. Y el 2016 elaboró su informe y lo hizo público. Y en síntesis dijo, en Chile no hay libertad de expresión debido a que no hay problema informativo atendida a la conservación de la propiedad de los medios de comunicación. Eso no ha variado en 8 años. Así es. Y si no resolvemos esto, que además no solamente es un problema de Chile, es un problema de Latinoamérica y en Europa también están muy preocupados, porque precisamente lo que no hacen es informar, sino que desinformar, bueno, muy claro, y generar climas de opinión. No está cortando un agradecimiento, por supuesto, Carlos Margota y Claudia Díez, bueno, 2 tremendos invitados, esperamos tenerlos nuevamente. Y muy importante, no perder de vista este tema. No nos obnubilemos, porque podemos concentrarnos en la enmienda de los republicanos y puede ser una nubilación, porque en términos concretos la propuesta de la comisión experta es la que hay que rechazar. Así que nos vemos el próximo viernes. Próximo viernes. Muchas gracias, Carlos y Claudia. Muchas gracias.